Buenas noches con todos los presentes. Les voy a compartir, por favor, la presentación y por favor que me confirmen si la pueden ver. Por favor, me confirman si la pueden ver. Buenas noches, doctor. Sí se puede ver. Gracias, doctor. Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a ver un tema relacionado y que tiene una conexión directa con muchos de los temas que hemos revisado. Pacientes con choque, pacientes con trauma, pacientes con insuficiencia respiratoria, pacientes con neumonías graves, pacientes con exacerbaciones agudas de asma, pacientes con agudizaciones de POC o pacientes con desórdenes metabólicos severos. Una de las características en común de todos estos temas que gran parte de ellos hemos revisado y gran parte de ellos conocemos y que son principales fuentes de consulta en los servicios de emergencia, es la ventilación mecánica. Entonces, vamos a hacer una revisión. La ventilación mecánica es realmente un tema muy extenso, que tiene muchos capítulos, y dentro de estos capítulos varios temas que el objetivo de nuestro diplomado es básicamente que ustedes conozcan, ¿sí? Como una introducción. Por eso es que el día de hoy vamos a hacer una revisión general desde esa connotación de la ventilación mecánica en adultos en el servicio de urgencias. Entonces, más o menos vamos a ver cómo un médico que recibe la primera contacto con el paciente debería abordar este tipo de pacientes. Entonces, vamos a enfocarnos en eso, ¿no? Entonces, vamos a decir que los pacientes acuden al servicio de emergencia, ¿sí? Estos pacientes pueden requerir dentro de las partes del manejo que debemos abordar a estos pacientes la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, en parte, dentro de lo que se refiere a ventilación mecánica, estamos hablando de varios modos de soporte ventilatorio una vez que hemos dado al paciente un manejo avanzado de la vía aérea o en su defecto, ¿sí? Si tenemos una conducta un poco más conservadora, daríamos ventilación mecánica no invasiva, que sería otra opción previa al manejo avanzado de la vía aérea, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Básicamente, sí, antes que las causas, las entidades que se beneficiarían de una ayuda, en este caso, parte del manejo, parte del tratamiento de la ventilación mecánica. Entonces tenemos neumonías, las neumonías graves, el asma, principalmente las exacerbaciones severas o el denominado asma casi fatal, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en sus cuadros de exacerbaciones o en sus cuadros de POC sobreinfectados, un edema pulmonar cardiogénico, es decir, una insuficiencia cardíaca que se descompensó, o un infarto, ¿sí? Que tuvo un grado de edema pulmonar, un Klippke-Kimball 2 o 3, ¿no? Un síndrome de dificultad respiratoria agudo, ¿sí? Independientemente de la causa, enfermedades cerebrovasculares, pacientes que pierden. Disculpe. Dígame. Están en la diapositiva número 33. A ver, dame un segundo. Por favor, gracias. A ver, dame un momento. Hoy están en la... Dame un segundo. Ahí estamos en... A ver, dame un segundo. No sé si ahí estamos en la de la introducción. Sí, Doc, muchas gracias. Gracias. Bueno,
Otra de las causas para requerir ventilación mecánica es pacientes con intentos autolíticos, pacientes que ingieren sustancias tóxicas, ¿no? Que pueden comprometer, muchas veces consumen benzodiazepinas u otro tipo de fármacos que pueden comprometer el estado neurológico y así deteriorar, en este caso, su nivel de conciencia o causar una insuficiencia respiratoria, ¿no? Pacientes con cuadros infecciosos, ¿no? En este caso, la sepsis o choque séptico. Pacientes con choque, ¿sí? Independientemente de la causa, que sea un choque severo, ¿no? Hipovolémico, puede ser un distributivo secundario, un cuadro infeccioso de tipo cardiogénico, ¿sí? O obstructivo, restrictivo, ¿no? Dependiendo de los tipos de choque. Y trastornos básicamente neuromusculares, como pacientes con Guillain-Barré, pacientes con miastenia gravis, pacientes con otras neuropatías que comprometan precisamente la ventilación. Estos pacientes se beneficiarán de ventilación mecánica. Entonces, la ventilación mecánica toma un papel importante una vez que nosotros hemos hecho, viene nuestro paciente, nos consulta, vemos que nuestro paciente se beneficia de un manejo avanzado de la vía aérea o diagnosticamos de una insuficiencia respiratoria. Una vez que, como ya revisamos, la intubación de secuencia rápida o la elección, en este caso, dependiendo del paciente, que hemos tomado la técnica para hacer un manejo avanzado de la vía aérea, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? La ayuda para respirar, precisamente, la ventilación mecánica. Entonces, la ventilación mecánica precisamente tiene objetivos, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser esos objetivos o el por qué nosotros, qué queremos conseguir con la ventilación mecánica? Entonces, la ventilación mecánica, uno de los principales objetivos es proteger la vía aérea, ¿sí? En el caso que el paciente tenga un nivel de conciencia bajo, esté vomitando o haya sufrido una quemadura, ¿sí? Sabemos que esa vía aérea va a comprometerse. Entonces, vamos a tratar de proteger la vía aérea. Otra de los objetivos de la ventilación mecánica va a ser mejorar el intercambio gaseoso, ¿sí? En este caso, si el paciente tiene en su defecto hipoxemia o tuviera acidosis, el objetivo precisamente va a ser garantizar, en este caso, un adecuado disposición de oxígeno o eliminar el CO2 en el caso que cualquiera fuera la causa que le haya llevado a ventilación mecánica. Otra va a ser aliviar la dificultad respiratoria. Entonces, el paciente va a disminuir el consumo de oxígeno que está teniendo mediante el esfuerzo respiratorio. ¿Se recuerdan que en insuficiencia respiratoria habíamos hablado que la decisión de intubar estaba enfocada directamente en disminuir el trabajo respiratorio, ¿no? Y de esta forma disminuir el consumo de oxígeno que los músculos de la caja torácica y los músculos que normalmente accesorios que no usamos en una respiración convencional están consumiendo, ¿no? Otra es recuperar la vía respiratoria, ¿sí? O en este caso, los pulmones, como en el caso de enfermedades como el distrés respiratorio, ¿no? Que está muy inflamado, ha perdido en este caso parénquima pulmonar producto de un edema generalizado y que se busca mediante estrategias ventilatorias recuperar o reclutar o utilizar espacio, ¿sí? O pulmón útil para un adecuado intercambio gaseoso. Y otra de los objetivos es permitir, ¿sí? Que la sedación, analgesia y un bloqueo neuromuscular permita una adecuada interfaz entre el paciente y el ventilador, ¿no? Es decir, que haya una sincronía en la que el paciente, ¿sí? El ventilador se adapte al paciente, no que el paciente se adapte al ventilador. Lo que queremos es ser lo más fisiológicos posibles desde el punto de vista de la mecánica pulmonar, de la fisiología pulmonar, para evitar hacer daño. Porque todo, como ustedes tienen en cuenta, la ventilación es un mecanismo, es una medida artificial que estamos brindando a nuestro paciente y siempre todos estos cambios que vamos a dar a nivel de la ventilación, vamos a tratar de evitar que hagamos daño con la ventilación, ¿no? Que es uno de los principales objetivos. Entonces, el ventilador va a simular básicamente 4 etapas en la respiración del paciente. Entonces,
El ventilador, sí, en este caso, el ventilador o el paciente van a ser quienes inicien la respiración, ¿sí? Y en este caso, el ventilador va a continuar con ese inicio de la respiración. A eso se llama, bueno, el gatillaje de la respiración. Ya vamos a verlo un poquito más adelante. El ventilador va a proporcionar una respiración, ¿sí? Que esta puede estar definida o determinada por distintas variables, dependiendo del modo ventilatorio. Puede ser por presión, ¿sí? Es decir, el ventilador va a ejercer una determinada presión a nivel de la vía respiratoria para alcanzar una presión determinada o programada, ¿sí? En una respiración. Otra de las respiraciones puede estar dada por un determinado volumen que el ventilador va a ejercer sobre la vía respiratoria, un volumen objetivo. Y otra posibilidad es que, o otra forma, es precisamente que la respiración se dé a través de una velocidad de flujo, ¿sí? Es decir, un flujo, ¿sí?, de aire o de presión que va a dar el ventilador a través de la vía respiratoria. Otra de las etapas es el ventilador va a detener una inspiración, ¿sí? Va a detenerse, el ventilador va a gatillar una inspiración y esta se va a detener cuando alcance un objetivo, sea de volumen, de tiempo inspiratorio, que vamos a ver estos términos que son un poco nuevos para ustedes como personal de salud, pero que vamos a tratar de ver lo más práctico posible, ¿no? Y otra de las cosas es que el ventilador va a cambiar la expiración, es decir, la salida del aire, ¿sí?, en una respiración, dependiendo de las necesidades, ¿sí?, del paciente, dependiendo de los escenarios, mediante la apertura de una válvula que se conoce como una válvula expiratoria. Y de esta forma el paciente, el momento que ingresamos presión, volumen o un flujo, ¿sí?, llenamos el pulmón y una vez que llega a cumplir ciertos objetivos, tenemos que cumplir con la otra etapa en la respiración, que es la expiración, ¿sí? Va a completarse que esta es un mecanismo pasivo, es decir, no va a necesitar de energía para que se pueda precisamente ejecutar y que básicamente va a estar relacionada con un retroceso, ¿sí?, de las tensiones elásticas de la pared torácica, de los pulmones y del tejido, ¿sí?, del tejido pulmonar, nuevamente a eliminar toda esa presión, el volumen o el flujo que fue introducido inicialmente para generar una inspiración. Entonces, el proceso de la respiración va a estar dado por una inspiración y una expiración, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué ajustes nosotros vamos a hacer en el ventilador? Entonces, no sé si ustedes pueden ver ahí en la fotografía del fondo un ventilador, que ya los vamos a ir viendo cada uno de estos elementos, pero básicamente la configuración del ventilador, el objetivo, ¿sí?, el objetivo de la configuración del ventilador va a ser satisfacer las necesidades, ¿sí?, metabólicas del paciente o a nivel tisular. Y otro de los objetivos, principalmente del momento que tenemos que tener en cuenta, el momento que vamos a ajustar, en este caso, hacer los ajustes del ventilador, es evitar hacer daño, evitar lesionar el tejido pulmonar. Entonces, para esto, ¿sí?, nosotros tenemos que tener en cuenta o familiarizarnos con ciertos términos, como son la ventilación por minuto, ¿sí? La ventilación por minuto va a ser el equivalente o va a ser igual a el volumen tidal. El volumen tidal es el volumen, ¿sí?, el volumen que el paciente va a generar con cada respiración, ¿sí? Entonces, la ventilación minuto va a estar dada por una fórmula en la que va a estar, una variable va a ser el volumen tidal, es el volumen que va a producirse mediante un ciclo respiratorio, ¿sí?, que va a ser multiplicada por el número de veces que el paciente va a respirar en un minuto. Entonces, el volumen minuto, ¿sí?, ya traducido en litros, va a ser entre 5 a 10 litros, ¿sí? El volumen minuto va a ser un valor normal, un valor estándar entre 5 a 10 litros minuto. Eso es más o menos lo que en una respiración nosotros intercambiamos, ¿sí?, en un ciclo respiratorio. Entonces, este volumen, ¿sí?, este volumen minuto
tiene que mantenerse más o menos en este rango para que nos mantengamos dentro de parámetros lo más fisiológicos posible. Si empezamos a dar mucho volumen con el ventilador, vamos a empezar a causar daño a nivel pulmonar. ¿Ya? Entonces, una de las formas, ¿sí?, de programar el volumen minuto precisamente, ¿sí?, la ventilación por minuto, va a ser mediante un volumen minuto entre 4 a 6 litros por kilo de peso. Entonces, aquí hablamos que lo fisiológico es de entre 5 a 10 litros por minuto. Pero para mantener algo que, y hay estudios, está más que demostrado, ¿sí?, algo que se conoce, la ventilación protectiva. Nosotros para programar el volumen, ¿sí?, debemos calcular por kilo de peso entre 4 a 6, ¿sí?, litros por minuto, ¿sí? 4 a 6 litros por kilo de peso. Entonces, no debemos pasarnos de esa configuración de volumen en un paciente, ¿sí?, con características de normalidad. De esta forma vamos a evitar que toda la fisiología respiratoria, en este caso, sufra un daño. Entonces, para esto nosotros normalmente lo hacemos, ¿sí?, usamos una fórmula. Podemos hacerlo con el peso ideal. Una forma sencilla que podemos hacerlo es mediante, ¿sí?, el índice de masa corporal o en su defecto por la talla, ¿no? Entonces, una de las formas es la talla, ¿sí? En este caso, hablemos de un paciente de 70 kilos, ¿sí?, que mida 1,70 m. Entonces, lo que vamos a hacer es la talla menos el peso en kilogramos, ¿sí? Menos 100, perdón, ¿sí? La talla en centímetros menos 100. Más o menos esa va a ser, ¿sí?, el peso ideal de nuestro paciente. Otra fórmula que podemos usar es precisamente la talla en centímetros menos, ¿sí? Estos son unas constantes. Menos 152.4 por 0.91 más 45.5 en mujeres y más 50 en hombres. Esto igual nos va a dar más o menos un peso, ¿sí?, un peso estimado, que este peso vamos nosotros a multiplicar por 4 o 6, ¿sí? 4 o 6, ¿sí?, litros para más o menos establecer el volumen, ¿sí?, el volumen tidal del paciente que debemos darle con el ventilador. Entonces, más o menos esto es un estándar en cuanto a los ajustes del ventilador inicial. En un paciente de 70 kilos vamos a darle entre 4 y 6, ¿sí?, litros por kilo. Entonces, 6 por 7, 42, más o menos unos 420 de volumen, ¿sí?, volumen minuto que le vamos a dar a nuestro paciente en el ciclo respiratorio. Entonces, si estamos en un modo en el que podemos programar el volumen que vamos a programar va a ser en un paciente de 70 kilos, podemos usar la fórmula de la talla en centímetros menos 152 por 0,91 más 45 si es mujer o más 50 en hombre. O en su defecto, la talla, ¿sí?, menos 100, que nos va a dar en este caso, si un joven de 170, su peso ideal será 70 kilos. En este caso, multiplicamos por 4 a 6, ¿sí?, por kilo. 4 a 6 litros, ¿sí? Entonces, 70 por 6 por 7, 42. 420 de volumen vamos a programar. Eso sería en cuanto al volumen, ¿no? Entonces, los tipos de respiración, ¿sí?, que básicamente vamos a tener o que podemos brindar con un ventilador va a ser que el ventilador haga todo el trabajo, ¿sí? Es decir, que la respiración esté comandada por el ventilador. Existe otro escenario en la que el paciente que está con un ventilador, el paciente puede iniciar la respiración y el ventilador continuar con la respiración, ¿sí? O en su defecto, en la que el paciente pueda iniciar una respiración o el ventilador comandar la respiración. Entonces, estos son los escenarios que podíamos ver el momento de hacer un ajuste el ajuste inicial del ventilador para el volumen minuto, en este caso para el volumen, ¿no? Ahora, para la sensibilidad, ¿qué quiere decir la sensibilidad? La sensibilidad es algo que se conoce sensibilidad o trigger. La sensibilidad es un parámetro en el que, de estos modos que hablábamos, de que el paciente puede iniciar la respiración, el paciente empieza o hace un
inicio o un esfuerzo respiratorio que puede estar basado en centímetros, sí, por litros, o en centímetros, o está dado por presión o por flujo. El paciente hace un esfuerzo respiratorio, es captado por el ventilador y el ventilador va a tomar la posta de ese inicio de intento de respiración y completar una respiración. Entonces, a eso se conoce como sensibilidad o trigger. Otro de los parámetros, ¿sí? Otro de los parámetros que vamos nosotros a programar inicialmente en el ventilador va a ser la tasa de flujo. El flujo va a ser, el flujo, ¿sí? El flujo va a ser una cantidad de presión de aire que va a administrarse, ¿sí? A la vía respiratoria. Esta puede estar entre 40 a 90 o a 100 litros minuto. Entonces, un valor estándar está entre 60, ¿no? Otro de los parámetros que vamos a programar va a ser la frecuencia respiratoria. Nosotros sabemos que la frecuencia respiratoria en el ventilador va a ser, la fisiológica, perdón, de 12 a 20. Entonces, podemos iniciar con 18, ¿sí? 18 o 20 respiraciones en la programación inicial del ventilador. Otro parámetro, ¿sí? Que vamos nosotros a poder tener el momento de la configuración de un ventilador va a ser algo que se conoce la relación IE. La relación IE es la relación entre la inspiración y la expiración, ¿no? El ciclo respiratorio va a estar comprendido entre la inspiración y la expiración. Esta relación IE, el valor normal va a ser en inspiración 1 y expiración 2, o en inspiración 1, ¿sí? Y expiración 3. ¿A qué se refiere esto? Lo que hace, ¿sí? Lo que hace es precisamente dividir, ¿sí? Dividir la inspiración con la expiración en un minuto, pero en una proporción de 1, 2 y 1, 3. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo una relación IE de 1, 2, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al minuto, esto es en un minuto, al minuto lo vamos a dividir en ¿qué? En 3 partes, ¿sí? Si el minuto tiene 60 segundos, vamos a decir que va a tener una relación 1 a 2, es decir, que la expiración va a durar el doble que la inspiración. Entonces, ¿cómo quedaría? Si tenemos un minuto que está de 60 segundos, la inspiración, entonces nosotros empezamos con la inspiración, y decimos que va a durar la mitad de lo que dura la expiración, entonces al minuto lo vamos a dividir en 60 segundos. Y si lo dividimos para 3, los 60 segundos, vamos a ver que cada parte o cada tercio del minuto va a ser 20 segundos, ¿no es cierto? Entonces, si la inspiración va a durar, en este caso, un tercio, la inspiración va a durar 20 segundos. Entonces, el ventilador va a aplicar, en este caso, 20 segundos la inspiración. Y la expiración, que es el doble de la inspiración, si sabemos que la inspiración son 20 segundos, la expiración va a durar 40 segundos. Entonces, va a inspirar 20 segundos y la expirar 40 segundos, ¿no es cierto? Entonces, esa sería una relación 1-2. Entonces, en eso más o menos, ¿sí? Está distribuida o está hecha la relación entre la inspiración y la expiración. ¿Para qué es útil esto de la relación IE? Esto es útil en ciertos modos ventilatorios, por ejemplo, en ciertas enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la que ustedes conocen, ¿sí? O en el asma también, en la que la relación, en este caso, la expiración es poco forzada. ¿Qué habíamos hablado de la fisiopatología del asma? Que la vía respiratoria estaba cerrada. Y se han visto también en los pacientes bronquíticos, ¿no? En los EPOC, hacen expiración prolongada. Entonces, para esto es para permitir, como les decía, que el ventilador se adapte al paciente, más no el paciente al ventilador. Entonces, estos pacientes
pueden tener o requerir programaciones de la relación inspiración IE 1,4, 1,5. ¿Qué quiere decir esto? Que la inspiración va a durar 1 y la expiración va a durar 4 veces la inspiración. Entonces, vas a tener expiraciones prolongadas. Entonces, lo que haríamos es dividir, en este caso, el minuto para 4 o el minuto para 5. Y la expiración va a durar 5 veces el tiempo de la inspiración. Entonces, por el mecanismo o la fisiopatología de estas enfermedades. En la relación IE, en algo que se conoce como el distrés respiratorio agudo severo, que fue muy popular en este momento por el COVID-19, en aquellos casos severos, ¿sí? La relación IE, muchas veces por una afectación tan severa del parénquima pulmonar, empezaba a acumular muchas veces mucho CO2 o empezaba a comprometer y a ponerle al pulmón bastante duro, que incluso, ¿sí? Había que la relación entre la inspiración y la expiración sea muy pareja e incluso que la inspiración dure más y la expiración dure menos. Esta forma, si tenemos mayor inspiración, si bien es cierto, metemos más volumen, en este caso, volumen tidal que habíamos visto, volumen minuto, pero si no hacemos una expiración que sea el doble de la inspiración, va a quedar atrapado aire o en su defecto no vamos a eliminar suficiente CO2. Por eso es que había en estos casos incremento del CO2. Otro parámetro que vamos a tener en cuenta en el momento de programar un ventilador va a ser precisamente algo que les mencionaba, el flujo, ¿no? El flujo está dado por litros minuto. El valor normal puede ir entre 40, que es un flujo más bajo, hasta 100 litros por minuto. Esto normalmente se usa y está relacionado en modos con volumen, ¿sí? Por eso les había hablado que vamos a dar, de acuerdo al peso, de 4 a 6 litros por kilo. Entonces, en esos modos con volumen, vamos a programar el volumen para el paciente y de esta forma, sí, para que alcance el volumen objetivo, va a ser necesario el flujo. Hay ciertos ventiladores que les permite programar el flujo o en su defecto, si programan el volumen que le van a dar al paciente, ya se programa automáticamente el flujo. En cuanto al ciclado del ventilador. Bueno, yo sé que todo esto es nuevo y un poco confuso para ustedes, pero estamos viendo como las cosas bastante básicas y al final les voy a dar más o menos, independientemente del paciente que sea, vamos a ver qué parámetros le vamos a poner al ventilador hasta que llegue alguien que maneje ventilación. De esa forma, ustedes como personal de salud que dan el manejo inicial al paciente con dificultad respiratoria, le programan el ventilador con algo básico que les voy a dejar a ustedes y de esa forma ustedes le salvan la vida al paciente. El paciente quizá tendrá ciertos problemas ahí en la ventilación, en la oxigenación, pero el paciente va a vivir. Ese es el objetivo, que ustedes, por lo menos, si bien es cierto, yo sé que todas estas cosas de la ventilación no se aprenden en una clase, no se aprenden en un par de meses, pero vale la pena que ustedes sepan por lo menos la programación inicial, ¿sí? Que es básicamente, y ahorita el tema está enfocado más en los médicos de emergencia, en las atenciones de enfermedades de emergencia. Por eso es que muchas de estas cosas no van a ser tan familiares para ustedes o va a ser un poquito árido al inicio, pero vale la pena mencionarlas porque es parte de la programación inicial del ventilador. No estamos enfocándonos en cosas muy técnicas ni cosas muy profundas desde la ventilación mecánica. Por eso es que ustedes van a ir viendo que vamos a ir viendo una connotación desde el inicio de la ventilación. Hemos revisado los principales parámetros de programación. Vamos a hablar del ciclado, los modos ventilatorios y cómo le aplicaríamos de forma general a las enfermedades. Entonces, en el ciclado del ventilador, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es básicamente el ciclo respiratorio que tiene que ver con inspiración y expiración. Entonces, ustedes tienen curva, ustedes han visto muchas veces, no sé si han visto algún momento en la tele, en los libros, en el internet, que en la ventilación aparecen estas curvas que en lo personal, cuando uno no tenía la experiencia de manejar esto,
veía curvas en realidad sin sentido. Pero no son tan complicadas. En realidad, esta curva, sí, hay curvas que pueden estar dadas en lo que habíamos hablado. Flujo, volumen o presión, que van a estar determinadas en un tiempo, ¿no? Entonces, esta es una curva, ¿sí? Esta es una curva de presión en la que siempre la respiración va a tener una presión negativa. Entonces, esta va a ser una presión que hace el paciente, ¿sí? El inicio de la respiración. El paciente hace el inicio de la respiración. En este momento, ¿sí? En este momento alcanza la respiración espontánea es negativa. Entonces, por eso es que se va debajo de la curva, debajo de la línea, ¿no? El momento que el paciente hace el esfuerzo respiratorio, alcanza un nivel de presión en el que a este momento, ¿sí? En este momento, es lo que denominamos el trigger, ¿sí? Alcanza un nivel de presión, ¿sí? Un nivel de presión establecido en el ventilador se da cuenta de eso y le apoya a completar la respiración. Entonces, en este caso, la presión que está establecida en el ventilador es más o menos de 15, ¿sí? De 15 la presión inspiratoria. Todo esto va a ser la inspiración, ¿sí? Entonces, el paciente empezó con esta presión negativa, alcanzó un nivel de presión, el ventilador se dio cuenta, le empezó a apoyar en la respiración y completó la inspiración mediante ejercer presión a nivel de la vía respiratoria. Esto provocó que se infle el pulmón, ¿sí? Haga la inspiración y una vez que ha llegado a los 15, ¿sí? A los 15 milímetros de presión que ejerció el ventilador, empieza la expiración, ¿sí? Como habíamos dicho, la expiración es una maniobra pasiva en la que los mecanismos retráctiles de la caja torácica del pulmón, ¿sí? Se libera esa presión mediante una válvula y nuevamente vacía, ¿sí? Vacía esa presión de la vía respiratoria y empieza la expiración. Lo mismo ocurre acá, ¿sí? Y simplemente en esta imagen se repite lo que habíamos mencionado. Entonces, un ventilador va a ciclar la respiración, ¿sí? Va a ciclar la respiración dependiendo por varias variables. Una puede ser por volumen, ¿sí? Es decir, nosotros en el ventilador programamos un volumen determinado y en este caso programamos un volumen y el paciente va a introducir, o el ventilador, perdón, va a introducir en el pulmón un volumen determinado. Otra de las formas que va a ciclar es mediante flujo. En el volumen mete un flujo determinado al pulmón, llega a un volumen característico, a un volumen determinado y cumple el objetivo. Y otra es el tiempo, ¿no? Presión en una unidad de tiempo alcanza el objetivo y de esa forma termina la inspiración y completa la expiración. Entonces, en cuanto a las respiraciones cicladas por volumen, se va a cumplir, en este caso, un volumen planificado, ¿no? Después de un flujo de gas que ha completado el volumen que habíamos hablado. Otro de los parámetros, sí, que vamos nosotros a tener en el momento del ciclado va a ser la presión positiva al final de la expiración, la denominada famosa PIB. La presión expiratoria al final de la expiración es aquella en la que el paciente, sí, una vez que ha hecho la expiración, ¿sí? Una vez que el paciente ha hecho la expiración, no va a regresar, en este caso, a un valor negativo. Es decir, se va a quedar sobre el nivel positivo, ¿sí? Sobre la línea positiva, y no va a eliminar en su totalidad todo el volumen que inicialmente tuvo en la inspiración. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que el paciente, al mantener un volumen, ¿sí? Un volumen residual a nivel pulmonar, va a evitar que el alvéolo colapse o se cierre. Para eso sirve la PIP. La PIP también es útil para mejorar la oxigenación. Entonces, estos parámetros nos van a ayudar y la PIP fisiológica va a ser de 5 centímetros, ¿sí? De agua. Otra de las cosas u otro de los parámetros que nosotros vamos a programar, ¿sí? Programar en el ventilador va a ser la fracción inspirada de oxígeno.
es decir, el FiO2, la cantidad de oxígeno que vamos a dar a nuestro paciente. En la programación inicial del ventilador, ¿sí? Nosotros a nuestro paciente le vamos a dar el 100% de oxígeno, ¿sí? Si el paciente requirió ventilación, requirió intubación, requirió un manejo avanzado de la vía aérea, es porque estaba el paciente ahogándose. Entonces, hasta titular, vamos a iniciar con flujos de oxígeno máximo del 100% del ventilador. ¿Cuál es el objetivo? Una vez que hayamos estabilizado al paciente, tratar de disminuir, es uno de los parámetros que primero vamos a disminuir hasta menos de 60%. El FiO2 en el ventilador es por porcentaje. Lo mínimo 21%, lo máximo 100%. Inicialmente, después de intubarle, al momento de invadirle al paciente, le vamos a dar el 100% y después de ser posible, desde el primer parámetro que vamos a ir bajando, el FiO2. De ser posible menor de 60, porque los niveles mayores de 60 son niveles tóxicos de oxígeno. ¿Sí? Entonces, hemos revisado, ¿sí? En qué enfermedades o cuáles son las causas que pueden llevar a un paciente a intubación mecánica. Una vez que el paciente se ha intubado, dígame. Ya, mi amor, gracias. Que se saqueó la Ya, mi amor, gracias. Todavía estamos viendo el invierno. Oye, esto sí vale. Por favor, si me ayudan silenciando el micrófono. Por favor. Gracias. En cuanto a los, como les decía, entonces tenemos un paciente independientemente de las causas. ¿No podré dibujar por detrás? Ya, continuamos, por favor. En cuanto a, ya hemos, en este caso, intubado a nuestro paciente, hemos programado los valores, en este caso, los más básicos de nuestro ventilador, como habíamos dicho. El volumen minuto, sí, el volumen minuto, en este caso, si empezamos a ventilar al paciente por volumen, habíamos dicho el peso ideal por 4 o 6 litros, sí, por kilo. En este caso, un paciente de 70 kilos, le vamos a dar 6 por 7, 42, 420 de volumen. Otro parámetro que vamos a programar es la frecuencia respiratoria, que va a ir de 12 a 20, podemos darle 18 o 20 respiraciones. Otro parámetro que vamos a precisamente programar en el ventilador va a ser el tiempo inspiratorio. Como habíamos dicho, el valor normal, 1 inspiratorio, 2 expiratorio. Entonces vamos a poner relación IE 1, 2. Y otro parámetro que vamos a programar, en este caso, inicialmente en el ventilador, va a ser la cantidad de oxígeno o el FiO2. Entonces, aquí le vamos a iniciar con el 100%, ¿no? Este es un ventilador, sí, es un ventilador de marca Drager, en el que aquí tienen unos parámetros, ¿no? Este ventilador está programado por presión. Entonces, les había dicho que el ventilador puede programarse por presión y por volumen. Entonces, solo va a modificarse la presión. Esta es la presión, ¿no? La presión le está dando, vamos a hacer como que no está la presión, ¿ya? Como les decía ahorita, programamos por volumen. Hicimos el peso, ¿sí? El peso del paciente por 4 o 6 litros. Entonces le multiplicamos 70 por 6, 420, ¿sí? Entonces aquí le programaríamos el volumen. La relación IE, ¿sí? Podemos verla que es, en este caso, tiene 1,3. La frecuencia respiratoria está de 12 aquí y el FiO2 está de 40%. Lo ideal sería 100% en el estadio inicial. Este es un paciente que quizás está con otros parámetros porque él los requirió esos parámetros. Entonces, la programación del ventilador es bastante sencilla, como les había dicho. Los parámetros que hayamos visto son básicos y ya vamos a ver cuáles podemos poner en el caso vamos a hacer en un caso un paciente estándar. Bueno, una vez que ya hemos programado el ventilador, vamos a ver los modos de ventilación. Estamos hablando del paciente con ventilación mecánica en el servicio de emergencia. Es algo muy básico, ¿no?
Entonces, el médico de emergencias o el médico que en este caso está a cargo del paciente debe familiarizarse con los siguientes modos, que básicamente son los más básicos. Existen modos, en este caso, ventilación asistida, es decir, que el ventilador va a controlar la respiración. Puede haber ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Esta va a ser una ventilación que se va a caracterizar porque el ventilador va a comandar y el paciente también va a participar. Hay un tipo modo ventilatorio que se conoce como ventilación presión-soporte y una ventilación presión positiva no invasiva, es decir, aquel paciente que no está intubado, pero está con un ventilador, ¿no? Ya vamos a revisar cada una de estas. Entonces, en el modo, ¿sí? En los modos asistido controlado, ¿sí? Y en el modo intermitente, ¿sí? En el modo intermitente programado, son modos que se usan frecuentemente en los servicios de emergencia. El modo asistido controlado puede estar, ¿sí? Así como el modo intermitente, puede programarse, sea por volumen o sea por presión. Entonces, la ventilación con control asistido, ¿sí? En este caso, la ventilación asistida o controlada puede estar dada, como les decía, sea por volumen o sea por presión. En este caso, se va a programar en el ventilador una frecuencia respiratoria, como habíamos visto los parámetros de programación del ventilador, ¿sí? En los casos de ventilación intermitente, el paciente puede, en este caso, ¿sí? También participar en la respiración. En los casos de control asistido, el mayor o casi todo el apoyo lo va a dar el ventilador. ¿Cuál va a ser el objetivo del modo asistido controlado? Va a ser precisamente reducir el trabajo respiratorio, ¿sí? Otra de las cosas que vamos a buscar es tener en cuenta y controlar, evitar los cambios hemodinámicos en el paciente, como va a ser afectación del gasto cardíaco, evitar hiperventilación, es decir, vaciar mucho el CO2 o aumentar las presiones en la vía aérea de lo que habíamos comentado. En los modos de control asistido, como les había dicho, tenemos dos, ¿sí? El volumen, el asistido controlado por volumen, o el modo asistido controlado por presión. En el modo asistido controlado por volumen, ¿sí? Una de las características, o en este caso, ¿qué es lo que vamos nosotros a programar? Es de lo que acabamos de hablar, acabamos de mencionar. En el modo, ustedes pueden ver esta pantalla del ventilador. Entonces, este es un ventilador táctil, este es un ventilador bastante práctico, ¿no? Este ventilador tiene aquí ciertos parámetros. Entonces, tiene aquí el FiO2, es decir, la cantidad de oxígeno, ¿sí? Aquí tiene el volumen, la frecuencia respiratoria y el flujo. Estos son otros parámetros que no les vamos a tener en cuenta. En el modo asistido controlado por volumen, lo que vamos nosotros es a programar el volumen tidal. El volumen tidal, lo que habíamos dicho, vamos a multiplicar el peso por 4 a 6 litros por kilo. En este caso, un paciente que tenga 70 kilos, 6 por 7, 42, o un paciente que, en este caso, este paciente de aquí ha requerido 500, ¿sí? De volumen tidal. El flujo lo tenemos aquí, como habíamos dicho, de 40 a 100. Aquí le están dando 50 litros de flujo. El disparo o trigger que habíamos hablado es donde se desencadena la respiración. Es decir, que el paciente respire 2 litros y ya arranca una respiración. Entonces, eso puede ser estándar o no podemos dejar, es estándar y no necesita programar. Otra de las cosas que vamos a programar nosotros es la PIP que habíamos dicho, la presión de expiración al final de la expiración. Entonces, el valor fisiológico que habíamos mencionado son de 5 centímetros de agua. Entonces, empezamos con 5 centímetros de agua. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nosotros debemos evitar es precisamente en los asistidos controlados por volumen, niveles de presiones alto, ¿sí? Que nosotros conseguimos con estos parámetros
Y otra de las cosas que precisamente tenemos en cuenta, va a haber alarmas, ¿no? Alarmas en las que el ventilador nos va a mostrar, en este caso, si existen presiones altas en la vía aérea. Pero con esta programación inicial que les acabo de mencionar, es muy difícil que las presiones en la vía aérea puedan aumentar. En cuanto en el modo asistido controlado por presión, ¿sí? Lo que nosotros vamos básicamente a programar va a ser todo lo mismo, a excepción del volumen. En vez del volumen, lo que vamos nosotros a programar es una presión, ¿sí? En el caso del modo asistido controlado por presión, lo que vamos a iniciar es con una presión, ¿no? Esa presión que ejerza mediante una presión de aire a nivel de la vía respiratoria va a alcanzar un objetivo, ¿sí? Esta presión que nosotros programemos en el ventilador no va a garantizar un volumen minuto o un volumen tidal, perdón, específico, pero se va a aproximar, ¿no? Entonces, en vez del volumen tidal, vamos a programar la presión. Otra de las cosas que programábamos era la frecuencia respiratoria. Eso va a ser igual. Otra de las cosas que vamos a programar es la presión expiratoria al final de la expiración, que va a ser el PIF, ¿sí? Que igual lo vamos a programar en 5. Y otra de las parámetros o variables que vamos a programar en el ventilador va a ser la cantidad de oxígeno, que va a ser el FiO2, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, en tanto en el modo por volumen, el asistido controlado por volumen y el asistido controlado por presión, es precisamente cuidar las presiones de la vía pulmonar para evitar causar daño. En cuanto a la ventilación, ¿sí? De lo que habíamos hablado en los modos ventilatorios, tenemos este modo ventilatorio. Ya revisamos el asistido controlado, que puede ser por volumen o puede ser por presión. Ese es un modo en el que el ventilador va a comandar totalmente al paciente. En estos modos, obligatoriamente, el paciente tiene que estar dormido. Otro de los modos que se usa en el servicio de emergencia es el SIMV. Es una ventilación obligatoria intermitente sincronizada. Son las siglas de este modo. ¿Cuáles son las características de este modo? El paciente, ¿sí? El paciente va a dar respiraciones espontáneas. Tanto como el ventilador va a planificar respiraciones también en 1 minuto. ¿Cuál es la diferencia? Que de las respiraciones que el ventilador planifica en 1 minuto, va a haber respiraciones que el paciente las va a poder hacer en forma intermitente. Por eso el modo se llama ventilación obligatoria intermitente. Obligatoria porque el ventilador está programado para ciertas respiraciones en 1 minuto. Y va a ser intermitente porque el paciente también va a programar. En lo personal, y desde donde yo me formé y desde donde los hospitales que normalmente hemos manejado, no se usa este modo convencional. Porque de acuerdo a las guías y manejos protocolos que nosotros usábamos, normalmente era o el paciente está controlado con un modo o el paciente está respirando solo. Entonces, es muy difícil que tengamos un paciente que esté comandado por una máquina o respirando solo también. Entonces, es como que el paciente o está más grave o no está tan grave. Entonces, eso es lo que más o menos representa este modo. Pero bueno, estas curvas que ustedes pueden ver aquí, estas curvas más grandes y más anchas, es un ciclo respiratorio. Inspiración, expiración, inspiración, expiración, comandada por el ventilador. Estas respiraciones chiquitas que ustedes pueden ver aquí son gatilladas por el paciente, ¿sí? Que ustedes pueden ver en cuanto a presión y demás, o volumen, son muy diferentes a las programadas por el ventilador. Entonces, más o menos esta es la gráfica de un modo de ventilación obligada intermitente sincronizada, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este modo? Reducir el trabajo durante las respiraciones espontáneas que el paciente está haciendo, ¿sí? Y básicamente que el ventilador proporcione el 80% de las respiraciones en un paciente. Entonces, este paciente va a estar no va a estar tan dormido en realidad. Otro de los modos que habíamos mencionado es el modo con presión soporte. Este modo también se lo conoce como modo espontáneo.
este modo, ¿sí? Cada respiración va a ser activada por el paciente, ¿sí? El paciente va a iniciar la respiración y el ventilador le va a dar la fuerza para que complete la respiración. El ventilador, ¿sí? Le va a dar un poco de presión a la respiración del paciente para que cumpla los objetivos, ¿sí? Esta presión que le va a dar el ventilador a la respiración que el paciente va a iniciar, le va a servir para vencer la resistencia del tubo endotraqueal que tenga el paciente y del resto de elementos, en este caso, del circuito, ¿sí? Del circuito del ventilador. Entonces, básicamente la respiración en este modo, en modo presión soporte, el PSB, va a estar comandado o va a ser espontánea del paciente. El ventilador lo que va a hacer es ayudarle con un poco de presión para completar la respiración, ¿sí? Y básicamente este modo va a realizarse en pacientes que estén despiertos. Va a estar contraindicado en pacientes dormidos o paralizados o sedados, ¿sí? Eso con respecto a la ventilación con presión soporte. Ya. Entonces, hemos revisado, hagamos un breve recuento. El modo controlado por presión, ¿sí? El modo asistido controlado. Entonces, los modos de asistido controlado se caracterizan, su nombre lo dice, controlado. El ventilador el ventilador va a comandar la respiración. Puede ser de dos formas, por presión o por volumen, ¿sí? Eso con los modos controlados. Hay el modo intermitente. Ese modo intermitente habíamos dicho que es como mixto, ¿no? En el que el ventilador programa el 80% de las respiraciones y le permite en este caso al paciente, respirar ahí cuando unas complementarias, ¿no? O unas espontáneas que él quiera. Acabamos de ver el modo presión soporte, que es un modo en el que el paciente está despierto, que prácticamente él comanda todas sus respiraciones y el ventilador lo que le hace es darle un poco de presión para que complete esas respiraciones. Esas tres previas o esos modos previos, el modo intermitente, el modo asistido controlado y el modo presión soporte, la característica de estos tres modos es que el paciente va a estar intubado. En estos modos va a caracterizarse que el paciente va a estar con un manejo avanzado de la vía aérea. Ahora, habíamos mencionado, habíamos mencionado que el paciente, ¿sí? El paciente también se puede dar modos no invasivos. Por eso es que este modo se conoce como ventilación con presión positiva no invasiva. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, en la fotografía, existen modos como la presión positiva continua, que se conoce como CPAP, o que habrán escuchado en algún momento, o la presión positiva en las vías respiratorias de 2 niveles, ¿sí? El BiPAP. Estos modos se caracterizan porque se lo van a hacer en un paciente despierto. Otra característica es que el paciente no va a estar intubado. Y otra de las características es que debemos acoplar los parámetros ventilatorios para que el paciente esté cómodo, ¿sí? No el paciente al ventilador, eso hay que tenerlo claro. Y el objetivo es que el paciente reciba ayuda, más no que el paciente esté peleando con el ventilador. Entonces, esta ventilación no invasiva o conocida también como VNI, se la puede ofrecer al paciente. Aquí ustedes están viendo una mascarilla nasobucal. Se llama nasobucal porque va a cubrir la nariz y la boca. Existen otro tipo de mascarilla, la mascarilla facial, que le va a cubrir toda la carita al paciente. Igual, con la misma estructura que pueden ver aquí. Pero la característica es que va a cubrir toda la carita al paciente. Y existen otros, como una escafandra, en la que usa como un casco, que le va a cubrir toda la cabeza al paciente, la cabeza hasta el cuello, con
con este mismo principio. Ahora, a través de la máscara, de esta máscara nasal, ¿sí? Nasobucal se llama esta, ¿sí? El modo presión positiva continua, ¿sí? O el modo presión positiva de la vía respiratoria, ¿sí? Es un componente de ventilación no invasiva, ¿sí? Que va a dar una respiración asistida, el ventilador, al paciente. Una vez que el paciente hace el inicio de la respiración, el ventilador va, igual que cuando estaba con intubado, a completar, ¿sí? O a continuar esa respiración. ¿Cuáles son las contraindicaciones de estos modos de ventilación no invasiva? ¿Sí? En el caso que el paciente esté muy cansado o no pueda respirar, ¿sí? Que necesite ser intubado, ya habíamos hablado de esos criterios. En el caso que el paciente tenga riesgo de aspirar, que esté somnoliento, que esté vomitando, que no pueda tragar o toser. O que el paciente definitivamente no tolere. Usted le pone la ventilación no invasiva y el paciente no tolera, se saca, desatura, hace más trabajo, no tolera. Entonces, esas serían las contraindicaciones. ¿Cuáles van a ser las complicaciones, sí, de la ventilación mecánica? Básicamente, sí, el momento que nosotros intubamos al paciente va, sobre todo en los modos asistidos controlados de lo que habíamos hablado, con presión y volumen, estos van a, normalmente en la mecánica respiratoria, en la fisiología respiratoria, el ciclo respiratorio, el momento de la inspiración, nosotros a nivel de la caja torácica vamos a tener presión negativa, ¿sí? En el caso de la ventilación mecánica, lo que nosotros vamos a dar es presión positiva. ¿Qué va a provocar esto? Al incrementar la presión a nivel intratorácica, como les había hablado en algún momento, nosotros vamos a provocar que haya un incremento intratorácico de la presión. Esta presión va a ejercerse sobre la aurícula derecha. Al aplastarse la aurícula derecha, va a vaciar la aurícula derecha. Va a haber un flujo retrógrado a través de la cava superior. Se va a vaciar la aurícula derecha. Y de esta forma va a disminuir la precarga y el gasto cardíaco. ¿Esto va a llevar a qué? A hipotensión, inestabilidad hemodinámica. Por eso es que debemos tener en cuenta el momento que vayamos a manejar los parámetros ventilatorios. Entonces, esa va a ser una de las complicaciones que podrían estar presentes y debemos tener en cuenta. Otra es el barotrauma. Es decir, si programamos un ventilador en forma no adecuada o el paciente está tosiendo, peleando, ¿sí? Peleando con el ventilador, van a aumentar las presiones a nivel de la vía aérea, de manera tal que el pulmón puede explotar, ¿sí? Y causarle un neumotórax. Otra de las cosas que podemos causar es una lesión pulmonar asociada a la ventilación, es decir, que los parámetros que nosotros fijemos en el ventilador lleguen a presiones tan altas a nivel del pulmón que de esta forma, ¿sí? Sobredistiende el pulmón o lesione el pulmón y de esta causa causemos, en este caso, causemos daño. Otro es algo conocido como el autopif. Nosotros habíamos dicho que la presión expiratoria al final de la respiración, un valor fisiológico era de 5, pero esta puede estar alterada si nosotros tenemos al paciente con ciertos parámetros y el paciente empieza a pelear con el ventilador. Empieza a toser, empieza a incrementar su frecuencia respiratoria, empieza a pujar, ¿sí? Va a causar un modo de alteración en las presiones de la vía respiratoria, lo que podía provocar en este caso no solo neumotórax, sino lesión de la inflamación de la vía respiratoria. Otra de las situaciones que tenemos que tener en cuenta es pacientes con trauma craneoencefálico. La programación del ventilador es importante porque niveles muy altos de PIP no son recomendados. Podrían incrementar las presiones a nivel torácica y de esta forma ser transmitidas hacia el cerebro y de esta forma causar mayores complicaciones que daños, mayores daños y complicaciones que beneficios, que es el objetivo de una ventilación en un paciente neurocrítico.
Entonces, ya hablamos de los problemas que podemos tener, ¿no? La hipotensión, la lesión pulmonar asociada al ventilador por incremento de la presión, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el momento que intubamos un paciente, este paciente va a requerir de sedación, ¿sí? La misma que podía provocar una disminución de la presión, ¿no? Y lo que habíamos mencionado, cambios de las presiones de la vía respiratoria, lo que podría traducirse, sí, con en este caso volúmenes minuto bajos y podría haber un incremento o disminución, en este caso incremento del CO2 por una disminución de la eliminación, ¿no? O también la ventilación, el riesgo de que al tener la vía aérea abierta mediante el tubo endotraqueal, es una puerta de entrada para infecciones, en este caso, para infecciones como neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Entonces, el manejo del enfoque ventilatorio en emergencia, ¿sí? No existe un modo estándar o el modo panacea o el modo brillante en cuidados intensivos o el manejo del paciente ventilado. Debemos buscar el modo más idóneo al que más se ajuste al paciente y el que más beneficios le vaya a brindar, ¿sí? Lo que debemos tratar de minimizar es las presiones de la vía respiratoria y reducir el riesgo de lesión, ¿sí? Tenemos que optimizar la PIF, que básicamente es la presión expiratoria al final de la expiración, ¿sí? Que lo que va a buscar, como les decía inicialmente, es evitar el colapso alveolar y mejorar la oxigenación en el paciente. Debemos reducir el FiO2 o la programación de la cantidad de oxígeno a niveles inferiores a 60. Como habíamos dicho que niveles menores de 60 serían, o niveles más altos de 60 serían niveles tóxicos de oxígeno, de oxígeno. Y tendríamos que tener ciertas consideraciones para prevenir, como habíamos dicho, los factores de riesgo para neumonía asociada a la ventilación mecánica. Una de ellas, ya en una pregunta un compañero nos la hizo, una de ellas era elevar la cabecera, limpieza con clorhexidina, el uso de prokinéticos, bueno, varias medidas que nosotros usamos como prevención de infecciones de la vía respiratoria que pueden llevar a neumonías asociadas a la ventilación mecánica, que en algún momento lo topamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Vamos a seleccionar una estrategia ventilatoria en nuestro paciente. Entonces, si tenemos un paciente, ¿sí? Con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? O un paciente con un edema pulmonar cardiogénico secundario en insuficiencia cardíaca, ¿sí? O pacientes con distrés respiratorio, que no es la recomendación, bueno, podemos usar la ventilación con presión positiva no invasiva, sobre todo en aquellos pacientes que no se van a beneficiar de un manejo avanzado de la vía. En un paciente asmático que quizá está con un grado leve de dificultad respiratoria, un paciente, qué sé yo, que tiene 85 años, es EPOC, tiene fibrosis pulmonar, insuficiencia cardíaca, edad avanzada, diabetes, hipertenso, qué sé yo, ¿no? Hasta cáncer. Entonces, intubar a un paciente de esas características no es lo mejor. Una buena opción sería ventilación con presión positiva no invasiva. Esta precisamente, la de la fotografía, es una mascarilla, ¿sí? Facial, que básicamente va a cubrir toda la cara. Tiene, en este caso, el circuito inspiratorio y exhalatorio. Tenemos el ventilador que precisamente en modo CPAP, en modo BiPAP, podríamos programar los parámetros y el paciente va a estar en este caso asistido no solo con flujo de oxígeno, sino con una presión que va a garantizar en este caso los niveles de oxigenación adecuados. Y de esta forma vamos a tratar de diferir o dilatar la posibilidad de intubación de este paciente. Las contraindicaciones para la presión positiva no invasiva va a ser que el paciente requiera una vía aérea definitiva, que haya riesgo de aspiración, como mencionamos, que no tolere la ventilación. Otra de las contraindicaciones para la presión no invasiva es precisamente un paciente con disminución del sensorio
abundantes secreciones o mal manejo de las secreciones, ¿no? Estos pacientes que tengan estas características serán candidatos para un manejo de la vía aérea avanzada. Por eso es que el médico que se encuentre a cargo, que esté intentando o probando una ventilación de presión positiva no invasiva, tiene que estar preparado y capacitado, ¿sí?, para el manejo avanzado de la vía aérea, para una intubación endotraqueal. Todos estos pacientes que estén sometidos a ventilación de presión positiva no invasiva deben estar monitorizados, ¿sí? Y se debe hacer una evaluación entre los 30 primeros minutos a 1 hora. Si el paciente, a pesar de toda la ayuda que le ofrece la ventilación no invasiva, el paciente sigue taquineico, cansado, desaturando, no tolera o las contraindicaciones que mencionamos, hay que pasar a la ventilación, ¿sí?, en este caso, invasiva. Entonces, en la estrategia de la ventilación general invasiva con presión positiva, ¿sí?, son aquellos pacientes, en este caso, que tengan un EPOC que no toleró la no invasiva, ¿sí?, intoxicaciones, trauma, enfermedades neurovasculares, o aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria o que haya riesgo de paro respiratorio. Entonces, a esos pacientes vamos a darle un manejo avanzado de la vía aérea y vamos a utilizar la ventilación invasiva con presión positiva. Entonces, en los pacientes que se benefician de la ventilación invasiva con presión positiva, ¿sí?, tenemos que básicamente los objetivos va a ser evitar lesionar el pulmón. ¿Y cómo vamos a evitar lesionar el pulmón? Es precisamente tratando de mantener una ventilación lo más protectiva posible. Como les había dicho, de 4 a 6 litros por kilo, ¿sí? Otra es mantener los niveles de presión, ¿sí?, en la vía pulmonar lo más dentro de la normalidad, que eso en algún momento ya lo veremos, que es básicamente con volúmenes tidales o volúmenes minutos bajos, ¿sí? Y las presiones de las vías respiratorias bajas. En ocasiones esto podría llevar a hipercapnia, ¿no? Pero básicamente es manejable evitando, en este caso, una lesión pulmonar, ¿no?, asociada al ventilador. Lo que también tenemos que tener en cuenta es mantener oxigenaciones dentro de parámetros de normalidad, que básicamente para esto podemos incidir en la presión expiratoria al final de la expiración o en el FiO2 que le demos a nuestro paciente, ¿sí? Esta ventilación con presión positiva invasiva va a ser indicada en pacientes con distrés respiratorio agudo severo, neumonías severas, traumatismos craneoencefálicos, sepsis, choque, ¿sí?, o en el caso de grados de severidad, pacientes que requieran manejo avanzado de la vía aérea. En cuanto a la presión positiva no invasiva, ¿sí?, este es otro modo de un paciente que va a estar despierto. Es un modo de ventilación muy similar al que hablamos de la mascarilla, ¿sí? El otro es el modo del CPAP, este es el modo del IPAP. Este tiene características que básicamente vamos a programar la presión que le vamos a dar al paciente mediante una mascarilla, sea nasobucal o sea una mascarilla facial, en la que vamos a programar básicamente los siguientes parámetros. Vamos a programar algo que se conoce como el IPAP y el EPAP. El IPAP va a ser la presión, como la presión inspiratoria o la presión que va a ejercer a nivel de la vía respiratoria para completar un volumen determinado, ¿no?, en el ventilador. En este caso podemos programar inicialmente de 8 a 12 centímetros de agua. Y otro parámetro que vamos precisamente a programar, esto va a ser con un paciente despierto, es el IPAP, es decir, la ayuda complementaria en la presión positiva expiratoria, que va a tener un parámetro de 0 a 5 centímetros de agua. Entonces, básicamente, sí, podemos dar la presión inspiratoria o el IPAP hasta 20 centímetros de agua y el EPAP hasta 10 o 12 centímetros de agua. Siempre la diferencia entre el IPAP y el EPAP tiene que mantenerse entre 5 centímetros de agua.
Otro parámetro que nosotros vamos a programar en este modo va a ser la cantidad de oxígeno, el FiO2. Entonces, estos tres parámetros van a ser básicamente los que vamos a programar en un paciente con ventilación. Es otro tipo de ventilación no invasiva, ¿no? Esta la vamos a dar en un paciente despierto. Ya. En cuanto a la ventilación con presión positiva invasiva, ¿sí? Ese va a ser, lo vamos a dar en un paciente dormido, en un paciente intubado, ¿sí? Que básicamente vamos a ver en un paciente que tenga una afectación pulmonar severa, ¿sí? Este va a manejarse en un modo controlado, ¿sí? Habíamos dicho en modos asistidos controlados. Podemos hacerlo, en este caso la programación la va a hacer mediante volumen. Habíamos dicho que los modos controlados están por presión o por volumen, en este caso por volumen. Bueno, aquí en este artículo lo menciona de 8 mililitros por kilo, pero como les había dicho, y el peso ideal, como les había dicho la fórmula del peso ideal, pero yo les recomiendo siempre que ustedes vayan a titular un ventilador, hay que tener en cuenta que este manejo que estamos revisando es del servicio de urgencias. Todo paciente en servicio de cuidados intensivos, en pacientes más complejos, lo ideal, ¿sí?, es manejar de 4 a 6 mililitros por kilogramo, ¿no? La frecuencia respiratoria de 12 a 20 por minuto. El flujo que habíamos hablado de 60 litros está bien. Y una FiO2 o cantidad de oxígeno del 100% en estados iniciales. La PIP, como les había mencionado, la presión inspiratoria final de la expiración, debemos iniciar con 5 centímetros de agua. Entonces, estos serían los parámetros básicos que nosotros vamos a utilizar en un paciente que inicialmente estemos intubando y que requiera ventilación invasiva. Entonces, como les había mencionado, bueno, aquí ustedes tienen un ventilador. Entonces, digamos que vamos a programar un ventilador, ¿ya? Este es un ventilador que es bastante común, ¿sí? Este es una de la marca Vela. Y nosotros, el modo que está aquí es un modo PRVC. Este modo es un modo en el que va a manejar presión y volumen. Pero básicamente, digamos que este es el ventilador. Y ustedes tienen el paciente intubado y está conectado y demás. Entonces, ¿qué nomás vamos a programar? Entonces, vamos a programar el volumen, ¿no es cierto? Digamos que es un modo asistido controlado por volumen. Vamos a programar de 4 a 6 mililitros por kilo, ¿sí? Entonces, 70, 6 por 7, 42, 420 de volumen, ¿sí? Digamos que este es el volumen, aquí vamos a poner 420 de volumen. En un paciente de 70 kilos estamos hablando. La frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria de 12 a 20 podemos empezar en este caso con 16, aunque aquí le está dando una frecuencia de 21, ¿sí? No, perdón, a ver, la frecuencia. Sí, la frecuencia es de... Lo que pasa es que este es un modo que se llama PLVC, que también le da presión. Aquí tiene una frecuencia de 12. El flujo no le da aquí. La FiO2, ¿sí? La FiO2 es la de acá, ¿sí? La FiO2 es el 21%, es decir, lo más bajo que se puede, pero cuando se empieza con un paciente damos el 100%. Y la PIP, ¿sí? La PIP, la presión aspiral de la expiración, aquí le está dando de 4. Lo ideal son 5, empezar con 5, ¿no? Esta es la programación más o menos básica de un paciente con ventilación mecánica. Bueno, aquí menciona nada más los manejos ventilatorios en ciertos pacientes o en ciertas enfermedades. Aquí tenemos en pacientes con COVID o SARS-CoV-2, el manejo en un paciente, la ventilación mecánica en un paciente con COVID es un manejo en ventilación protectiva. Estos pacientes, como ustedes podrán haber visto en la prensa o en sus pacientes, muchos de estos pacientes requieren manejo en ventilación prona, es decir, boca abajo. Y los parámetros ventilatorios normalmente son complejos en estos pacientes, porque muchos de estos pacientes entran a fase ya muchas veces avanzadas, fibróticas, sus pulmones bastante duros, y la mecánica pulmonar de estos pacientes tiende a manejar presiones altas de la vía aérea. Por eso es que el manejo se vuelve un poco complejo y es individualizado.
En cuanto al asma y el EPOC, como ya hemos mencionado, ¿sí? Va a haber un deterioro en el intercambio aéreo. En estos pacientes se recomienda usar tubos de mayor calibre, mayor de 8, 8,5. Se recomienda, en este caso, como les había dicho, volúmenes, en este caso, de entre 4 a 6 mililitros por kilo. Las frecuencias pueden ir entre de 12 a 20, ¿no? ¿Sí? El flujo, lo menciona un flujo alto. Una característica en estos pacientes es que tienen una expiración forzada por producto de la restricción a la expiración que tienen. Se recomienda usar flujos altos para que el tiempo inspiratorio, que es más corto que el expiratorio, logre alcanzar el objetivo, sea de volumen que se dé en el ventilador, ¿no? Y permita, en este caso, como ya hemos hablado de la relación IE, la expiración va a ser más prolongada. Entonces, para evitar en este caso el atrapamiento aéreo y tratar de eliminar el CO2 para evitar la hipercapnia que hacen estos pacientes, ¿no? Muchos de estos pacientes van a beneficiarse de una sedación profunda e incluso de relajación neuromuscular. Otras patologías que tenemos es precisamente en las estrategias en estos pacientes puede haber algo que se conoce como la hipercapnia permisiva. ¿Qué quiere decir esto? Al manejar volúmenes minutos bajos, al manejar presiones bajas de la vía aérea, puede connotar a que acumulen CO2, ¿no? Pero mientras tengamos en parámetros ya nosotros planificados o protocolizados, vamos a evitar que estos pacientes se causen daño. Las presiones altas en estos pacientes pueden causar mayor morbilidad y mortalidad, ¿sí? Por eso se recomienda usar tubos de gran calibre en ellos. Opciones en estos pacientes, sobre todo en los EPOC asmáticos, es la ventilación no invasiva que ya habíamos hablado, ¿no? Esta imagen que ustedes pueden observar aquí es una imagen de una escafandra, ¿no? Que les había dicho, que es básicamente como un casco, ¿sí? Un casco en la que este es un tipo de ventilación no invasiva. Como ustedes pueden ver, ahí la paciente está quizá tranquila, pero es bastante incómoda porque manda la presión de oxígeno, que incluso hasta molesta los canales auditivos, los ojos, reseca los ojos y puede causar otras molestias que los pacientes pueden no tolerarla, ¿no? Otro de los escenarios que podemos tener y que requiera ventilación mecánica es un paciente con insuficiencia cardíaca o problemas cardiológicos que pueden llevar a una descompensación, ¿no? El edema pulmonar de origen cardiogénico puede beneficiarse de ventilación no invasiva inicialmente. Estos, al incrementar la presión intratorácica, van a disminuir la precarga y la poscarga e incluso puede en este caso mejorar las presiones a nivel, en este caso pulmonar, y puede revertir incluso con ventilación no invasiva. Y en casos más severos de descompensación severa podrán requerir incluso ventilación mecánica. En el caso del distrés respiratorio agudo severo, que es el caso de los pacientes con COVID, vamos a ver características clínicas como opacidades bilaterales, un compromiso severo pulmonar. En estos pacientes vamos a manejarlos por una clasificación que se conoce como la clasificación de Berlín, en la que vamos a ver cuadros leves, moderados y severos que están básicamente relacionados con la PAFI, que habíamos hablado. La PAFI es la relación entre la presión arterial de oxígeno y el FiO2, ¿no? PAFIs menores de 300, entre 300 y 200 leves, las distrés moderado entre 200 y 100 y menor de 100 el distrés severo, que básicamente esos son aquellos los pacientes que nosotros usábamos ventilación en prono, ¿no? Es decir, los pacientes boca abajo. Que básicamente esto más los manejamos en unidades de cuidados intensivos. Otras de las necesidades de ventilación mecánica tenemos los pacientes con enfermedades neuromusculares, entre estas enfermedades como el Guillain-Barré, ¿sí? Que es una característica de enfermedad desmielinizante que básicamente va de distal a proximal, que va a terminar en comprometer los músculos respiratorios y por eso el paciente va a caer en insuficiencia respiratoria, ¿no?
hay ciertos parámetros, es difícil predecir cuando el paciente va a claudicar en su ventilación y va a requerir ventilación no invasiva, ventilación invasiva. Entonces, pacientes es poco probable que vayan a requerir ventilación no invasiva. Lo más probable es que requieran soporte ventilatorio invasivo. Otra de las enfermedades es precisamente la miastenia gravis. La miastenia gravis, sobre todo en lo que conocemos como la crisis miasténica, es la que requerirá ventilación mecánica. Hay que tener en cuenta, hay muchos pacientes que no van a tolerar ciertos fármacos, debemos tener en cuenta y ser muy cautelosos en la prescripción de los fármacos. El caso les comento de un médico un colega que manejaba un paciente con miastenia. Lo manejamos, lo superamos, su crisis miasténica, y posterior tuvo una infección urinaria y lamentablemente el médico que lo estaba manejando le dio un fármaco que no debía dar porque eso agudiza la miastenia y le llevó a una crisis miasténica. El paciente volvió a un ventilador. Entonces, hay que tener en cuenta incluso en el post-manejo de estos pacientes, ¿no? En trauma es otro de los escenarios que el paciente puede requerir ventilación mecánica y básicamente el objetivo va a ser controlar la parte más aguda hasta resolverla y en este caso volver a progresar el paciente, ¿no? En el caso de lesiones cerebrales traumáticas, lo que vamos a buscar es proteger y dar un manejo neurocrítico. Entre estos, garantizar una adecuada oxemia, una adecuada niveles de CO2, niveles de PIB adecuados, asegurar una perfusión y oxigenación cerebral buscando proteger, en este caso, un adecuado flujo cerebral, ¿no? En traumatismos torácicos también la ventilación mecánica en el paciente en servicio de emergencias puede tener cierta implicación o cierta connotación porque la oxigenación puede estar comprometida, la distensibilidad pulmonar también puede convertirse en un reto al momento de ventilar estos pacientes. En aquellos pacientes con trauma cráneoencefálico, sí, existe un capítulo en donde se busca hiperventilar al paciente. Normalmente esto se recomienda en la primera y segunda hora del manejo del trauma cráneoencefálico con el objetivo de disminuir el edema cerebral y la presión intracraneana, como un puente hasta que el paciente sea intervenido, ¿no? Existen otras dos situaciones especiales, como el embarazo, que básicamente estos pacientes van a tener una hipocarnia fisiológica secundaria a todos los cambios fisiológicos durante el embarazo. Existen otros escenarios que van también de la mano en los pacientes con trauma, como el síndrome compartimental abdominal o en los pacientes postquirúrgicos, en los que la presión intraabdominal, la PIA, va a provocar una restricción a nivel diafragmático y de esta forma va a traducir esa presión en una disminución de la expansibilidad pulmonar, en la que básicamente puede haber una suerte de hipercapnia y va a limitar en este caso un adecuado intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, en esos casos, la ventilación va a volverse también un reto precisamente. Ya, una vez que el paciente está ventilado, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en el momento o el servicio de emergencia, independientemente de los modos en que esté, existen situaciones en las que la ventilación mecánica podría correr riesgo, en este caso el paciente también. Entonces existe una mnemotecnia que se conoce como DOP. La primera puede ser que el tubo endotraqueal esté desplazado, ¿no? El que se haya salido, eso es algo muy frecuente y que por eso muchos pacientes pueden fallecer. Es la obstrucción, es que el tubo esté doblado o un incremento de secreciones. En los aumentos de la presión de la vía aérea puede causar neumotórax. Puede que el ventilador se haya acabado, se haya desconectado, se haya desconfigurado o haya apagado. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el paciente puede estar despierto, asincrónico o no esté recibiendo su medicación. Estos serían los principales inconvenientes que podemos encontrar en el momento del paciente. Otra de las situaciones que tenemos que tener en cuenta es que una vez que intubamos un paciente y está adaptado a la ventilación mecánica,
la sedación y analgesia en el paciente intubado es básico y va de la mano con la ventilación en el paciente en el servicio de emergencias. Lamentablemente es algo que ocurre. Nosotros bajamos a valorar pacientes en el servicio de emergencia y el paciente está peleando con el ventilador, está despierto, está tosiendo, está muy disconforme y muchos de ellos se extuban. Entonces, la sedación adecuada y la analgesia es básica en estos pacientes. Una vez que ya hemos ventilado al paciente, hemos superado el problema o lo que le llevó al paciente a la ventilación, ¿sí? Tenemos ciertas pruebas que hacemos nosotros previas a la retirada del tubo. Entonces, tenemos que primerito haber revertido la causa que la llevó a dificultad respiratoria. Debe tener valores de oxemia o de PO2 mayores de 60, ¿sí? Parámetros de la máquina bajos, ¿no? FIO menos de 40, PIB menos de 10, la relación de la presión arterial del FIO2 más de 200 o 300, ¿sí? Que esté estable cardiovascularmente, ¿sí? Buenos niveles en sus parámetros de laboratorio, ¿sí? Y que el paciente esté con nivel de conciencia adecuado y su estado metabólico estable para poder proceder. Entonces, una vez que hemos asegurado estas características previamente, podemos hacer ciertos test, ¿no? Existe un sinnúmero de test que podemos hacer para predecir si el paciente va a tener éxito en el momento que retiremos el tubo endotraqueal. Uno de estos es el índice de respiración superficial rápida. El paciente despierto, sin sedación y obedeciendo órdenes sencillas, vamos a bajar el nivel de PIB, a bajar el nivel de presión y en la que el paciente va a respirar solo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente el índice de respiración superficial, que va a estar caracterizado por el número de respiraciones para el volumen que el paciente pueda generar. Si este valor o el índice de Tobin también conocido, si el valor es más de 105, ¿sí? Nos va a predecir que la extubación va a ser exitosa. Entonces, de esa forma estaríamos dentro de uno de los parámetros para poder retirar el tubo. Existen otros parámetros, como es la prueba de expiración espontánea, en la que vamos a poner un mínimo de parámetros o en su defecto desconectamos del ventilador al paciente y le colocamos simplemente oxígeno en el tubo y el paciente va a respirar. Esto lo hacemos por 30 minutos, si ha tolerado, le retiramos el tubo. Entonces, existen ciertos parámetros, ciertos índices que nos van a orientar a que el paciente pueda tolerar o no la extubación, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta? Cómo respira el paciente, si hay un adecuado intercambio de oxígeno, no desatura, si su presión se mantiene estable, si el paciente está cómodo, ¿sí? En estos índices, entonces procederíamos a retirar el tubo. Perdón. Y existen situaciones en las que el paciente está intubado y básicamente, digamos que el paciente vino con un neumotórax espontáneo. Lo intubamos por eso, le resolvemos el neumotórax y el paciente está despierto y el pulmón expandido, simplemente retiramos el tubo. Quizá cuando menos tiempo esté intubado el paciente va a ser mejor la tolerancia y la retirada del tubo. Y eso es al menos lo que, así de una forma bastante general, hemos hecho una revisión del paciente con ventilación mecánica en el servicio de emergencias. Como les decía, existen algunos modos que tienen que ver con modos controlados en la que el ventilador va a ser el 100%, modos intermitentes en que el paciente va a participar en la respiración o en modos espontáneos en las que él va a ser el paciente despierto y él va a comandar la respiración. Todos estos modos, toda la intubación, la ventilación van a ser medidas puentes se llaman, es decir, medidas en las que va a dar tiempo al paciente para recuperar o solventar una enfermedad o una deficiencia que el paciente tenga para posterior nuevamente proceder a extubar, a retirar de la ventilación al paciente una vez que se hayan solventado las medidas que le llevaron a la falla respiratoria en el paciente. Yo sé que es un poquito complejo muchos de los términos y por eso es que no hemos profundizado en realidad. En cuanto a la ventilación mecánica, espero poder hacer una charla en la que nos concentremos básicamente en la programación del ventilador, ya que, como les digo, este tema que revisamos, este artículo, es la ventilación en el paciente en el servicio de emergencia.
No sé si tienen preguntas. Toma. No me digas qué pasó. Hijo. Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias. Que tengan buena noche. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.